Buenos días chicos, el tema de hoy es Revolución Francesa, etapa monárquica. Bueno, vamos a pasar en propósito de la sesión, que es analizar las condiciones que permitieron el desarrollo de la Revolución Francesa. Tienes que saber que la Revolución Francesa se desarrolló en dos periodos, en dos etapas, la monárquica y la republicana, ¿sí? Vamos a ver la monárquica. Bueno, las causas. Influencia de la ideología de la Ilustración. A Francia llegan las ideas ilustradas que procuraban la libertad, la igualdad del ser humano, ¿sí? Entonces, recuerda que en ese tiempo, en 1789, en el siglo XVIII, aún Francia vivía en absolutismo. El rey podía hacer lo que quería. Entonces, el ciudadano francés, el que vivía en Francia, el campesino francés en especial, los pobres, no tenían una verdadera libertad, porque el rey podía meterte a la cárcel, podía mandarte a matar, etc. ¿Sí? Solamente porque él lo quería. Bueno, debilitamiento del poder real. Luis XVI de Borbón, su influencia política se ve debilitada, ya que él va a ceder demasiado con su esposa María Antonieta de Austria, ¿ya? Entonces la esposa va a ser la que va a llevar a un déficit financiero al reino de Francia. Va a procurar el embellecimiento de este palacio. Este es el Palacio de Versalles, ¿sí? Uno de los más bellos del mundo. Ahora, otra causa, crisis financiera, ya debido por las desastrosas campañas militares y el derroche fiscal. En derroche fiscal, ya te lo dije, María Antonieta se encargó de derrochar el dinero en el Palacio de Versalles, pero también era porque unos años antes Francia había tenido una guerra con Inglaterra, que había sido la guerra de los 7 años, y Francia pues perdió, ¿no? Y había perdido obviamente recursos económicos, ¿ya? En cuanto y aparte de la guerra de los 7 años, Francia apoyó a las 13 colonias para que se independizaran de Inglaterra. Como era su archienemigo, o sea, como Francia es archienemigo de Inglaterra, buscaron la forma de perjudicar a Inglaterra apoyando la independencia de las 13 colonias, ¿sí? Entonces ahí también hay un gasto de dinero, ya hay un gasto de recursos económicos. Otra causa, el fracaso de la Asamblea de los Estados Generales, que vamos a ver en un momento, y profundas desigualdades sociales. Bueno, ¿para qué se van a reunir en los Estados Generales? Que se reúne el pueblo, se reúne la nobleza, el clero, junto con el rey. Se van a reunir porque como Francia estaba en crisis económica, el rey francés le va a pedir a su ministro de Economía que le sugiera cómo puede levantar a Francia de esa crisis. Y pues el ministro le va a decir, tienes que implantar un nuevo impuesto. Entonces, para esto, el rey francés convoca a los Estados Generales. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Primera etapa de la Revolución Francesa, monárquica, ¿sí? Antes que nada, tienes que recordar que la sociedad francesa de ese tiempo era una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la cima estaba el rey, ¿ya? Abajo estaba la nobleza y el clero, ¿sí? Ellos eran en grupo privilegiado, es decir, no pagaban impuestos, nada de impuestos. O sea, los que más tenían eran los que menos los que no pagaban nada, ¿ya? En cambio, el pueblo o estado llano o tercer estado era la burguesía, o sea, pequeños empresarios y los campesinos. Y ellos eran los no privilegiados, eran los que pagaban impuestos. Imagínate, los que menos tenían eran los que pagaban impuestos y los que más tenían no pagaban impuestos, ¿sí? Entonces, a la nobles se le va a llamar primer estado, al clero segundo estado, y al pueblo o se le va a llamar tercer estado o estado llano, ¿sí? Bueno, en la Asamblea de los Estados Generales se van a reunir estos 3 estados o estamentos, ¿sí? Entonces, había
Inicialmente habían 300 representantes de la nobleza, habían 300 representantes del clero y habían 300 representantes del pueblo, ¿ya? 300, 300, 300, ¿ya? Pero se dio la observación de que no era equitativo. ¿Por qué? Porque había más gente del pueblo que del clero y la nobleza. Entonces, ¿cómo el pueblo se iba a sentir representado si habían en la asamblea habían igual número de clero, nobleza y pueblo? Entonces, ¿sabes qué hicieron? Duplicaron el número de representantes del pueblo. Entonces, ahora había 600 representantes del pueblo, 300 representantes del clero y 300 representantes de la nobleza. Ahora sí parecía que estaba equitativo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Supuestamente el voto a que el rey propuso, ¿ya? Primero el rey propuso lo siguiente. ¿Saben qué? Estados generales, estamos en crisis económica, ¿ya? Entonces he evaluado con mi ministro para que se instaure un nuevo impuesto, el impuesto del rentado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir, ¿saben qué? Estoy evaluando de que todos los estamentos, nobleza, clero y pueblo, paguen este impuesto, ¿ya? Y va a someterlo a votación, ¿ya? A la hora de la votación fue el problema. ¿Por qué? Porque supuestamente la votación tenía que ser a mano alzada, o sea, mano alzada de los 600 representantes del pueblo, de los 300 representantes del clero y de los 300 representantes de la nobleza. ¿Y qué va a suceder? No fue así, ¿ya? Fue que la nobleza, que eran 300, daba un solo voto, el clero, que eran 300, daba un solo voto, y el pueblo o tercer estado, que eran 600, daban un solo voto. Entonces, cuando propongo que todos paguen impuestos, pues obviamente los grupos privilegiados, la nobleza y el clero, dieron su voto en contra, ¿sí? Y el pueblo dio el voto a favor, pero estaban 2 contra 1. Y cuando dijo, ¿saben qué? Propongo que solamente el pueblo, el tercer estado, el que siempre paga impuestos, pague este nuevo impuesto. Pues la nobleza y el clero votaron a favor y el pueblo obviamente votó en contra, ¿no? Entonces, en la figura estaba 2 contra 1. ¿Por qué? Porque la nobleza y el clero eran los más privilegiados, ¿no? Eran los privilegiados. El tercer estado entonces fracasa, ¿no? O sea, el tercer estado se retira de los estados generales, ¿ya? Se rebela. ¿Y qué va a suceder después de los estados generales? Va a suceder lo siguiente, la Asamblea Nacional. Aquí en la Asamblea Nacional, los del pueblo se reúnen, se retiran de los estados generales y solamente se reúnen los 600 representantes del pueblo, ¿ya? Pero cabe rescatar, ¿sí?, que no todos los de la nobleza y no todos los del clero estaban de acuerdo con el voto de su estamento. O sea, habían personas conscientes del clero y personas conscientes de la nobleza que votaron a favor o que estaban a favor de que todos paguen impuestos, ¿no? No hay que meter a todos en el mismo saco, ¿ya? Entonces, había gente del clero y de la nobleza que sí estaba con el pueblo, ¿ya? Y obviamente esa gente va a ser expulsada del segundo y del primer estamento, ¿sí? Bueno, en la Asamblea Nacional, ¿qué va a ocurrir? Se reúne el pueblo con algunos personajes de la nobleza y del clero, ¿ya? Y realizan el juramento en la sala del juego de la pelota, ¿sí? Había una sala en Versalles, en el castillo de Versalles, ¿ya? Y que se llamaba así.
y ahí se reúnen y hacen un juramento para formar la Asamblea Nacional. ¿Ya? Para hacer un juramento donde se prometen darle una constitución a Francia, o sea, un cuerpo de leyes para que el rey no gobierne de acuerdo a su antojo, ¿sí? Entonces, eso van a hacer en la Asamblea Nacional. ¿Sí? Eso va a ser el 20 de junio de 1789. Y ahí van a ir planeando cómo lo van a hacer. Luego de esto ocurre la Asamblea Constituyente, que se va a formar el 9 de julio de 1789. 5 días después se da la toma de la Bastilla. ¿Pero qué era la Bastilla? La Bastilla era una prisión de políticos. Habían presos políticos ahí, pero también habían armamentos. Por eso toman la Bastilla, para recuperar armamentos y alzarse en armas en contra del rey, ¿sí? Esta toma de la Bastilla va a ser liderada por Camilo Desmoulins, junto con los sans-culottes. ¿Ya? ¿Quiénes son los sans-culottes? Los sans-culottes son aquellos que no usaban bombachos, o sea, no usaban calzones. Pero te dirás, ¿cómo que no usaban calzones? Lo que pasa era que los miembros de la nobleza en aquel tiempo usaban pantalones, ¿ya? Y pegado ahí, y encima de ello usaban los bombachos, ¿sí? Los calzones, llamados bombachos. Por eso los sans-culottes eran llamados sin bombachos. ¿Por qué? Porque los del pueblo no usaban bombachos, no usaban calzones encima de los pantalones, porque no eran de la nobleza. Entonces, los sans-culottes van a ser los que van a liderar la Revolución Francesa, que eran los burgueses, los pequeños empresarios, ¿sí? Recuerda siempre, cuando diga sans-culottes o sin bombacho, son gente que no pertenecía a la nobleza. Recuérdalo bien. Y fueron liderados por Camilo Desmoulins. Entre agosto y septiembre de 1789 surge la comuna, o sea, la municipalidad, así como la Guardia Nacional, y se suprime el régimen feudal, ¿sí? Se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la sesión del 4 de agosto. No sé si se te hace familiar. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué va a dar origen a la Declaración de los Derechos Humanos? Pues justamente esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a ser un antecedente de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, en 1790 se suprime el clero católico y la creación del clero civil. Entonces se da la Constitución Civil del Clero. En 1791 se aprueba la Constitución de 1791, obviamente, por la cual el rey comparte el poder con una asamblea legislativa. O sea, el rey no gobierna solo ahora, hay un congreso, ¿sí? Hay una asamblea legislativa, ¿sí? Esa asamblea constituyente justamente se llamaba Asamblea Constituyente porque estaba, o tenía como fin, mejor dicho, realizar, construir, hacer una constitución, ¿sí? Por eso se llamó constituyente. Ahora, luego de la constituyente viene la legislativa. ¿Qué es la legislativa? Que es legislar, o sea, aprobar, derogar y suprimir leyes. Lo que se supone que tiene que hacer el Congreso, nuestro Congreso peruano. Bueno, y todo esto se va a dar bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Bueno, la Asamblea Legislativa se reunió el 1 de octubre de 1791 al 29 de septiembre de 1792. Aparición de grupos y partidos políticos, los fuldenses o monárquicos liberales, liderados por Lafayette, los girondinos o moderados, liderados por Bismarck, los de la montaña radicales, divididos en dos grupos, cordeleros y jacobinos. Luego
Luis XVI provoca sublevaciones y conspira con los girondinos para detener la revolución. Recuerdo que los girondinos eran los moderados, era un grupo moderado que en cierto sentido buscaba cambios, pero tenían cierto apego a la monarquía todavía. En cambio, los jacobinos eran los radicales, querían una república, ¿ya? Bueno, el 10 de agosto de 1792, los jacobinos derriban la monarquía y surge la Convención Nacional, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Se da la guerra contra Austria y Prusia. El duque de Brunswick es vencido en Valmy. O sea, estos señores estos señores burgueses, ¿sí?, van a reunirse y van a vencer al ejército de Austria y Prusia. Pero tú dirás, ¿por qué Austria y por qué Prusia intervinieron en la revolución, en algo que era de Francia? Recuerda que Luis XVI estaba casado con la princesa de Austria, ¿sí?, con María Antonieta. Entonces, Luis XVI había pedido apoyo a Austria y a Prusia, que eran imperios que estaban muy ligados, ¿sí? Bueno, hasta aquí sería todo. Recuerda leer tu compendio, realizar estas preguntas, responderlas, ¿sí? Por último, la tarea para la casa. Recuerda que después de ver este material, repasa también la información de tu compendio y con todo ello, realiza un organizador visual de tu preferencia, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros, en tu cuaderno. Luego resuelve las preguntas propuestas en las páginas 137, 138 y 139 de tu compendio. Finalmente, deberás presentarme en trabajo el próximo miércoles 29 de abril. Ahora, cuando digo esto, el trabajo que me tienes que entregar el 29 de abril, me refiero al cuaderno, ¿sí? Al cuaderno y a la sección tarea para la casa. Lo demás me lo presentas hoy mismo hasta las 8 de la noche. Bueno chicos, eso sería todo. Hasta la próxima.